qué hacemos con esos chicos y cuándo los podemos meter en la academia. Lo ideal es lo más tarde posible. El problema es que si no va a llegar otro y te lo va a llevar. Resulta que el 80% de los jugadores no son titulares, no juegan habitualmente. Y eso es un coste que la propiedad decidió que no tenía ningún sentido, que algo se había hecho mal si gestionábamos una residencia en la que tiene También un coste. También es perverso, quiero decir, claro, te están obligando un poco a que jueguen. El tema de que los jugadores vayan fuera de lo que viene a ser estructura de club a tecnificaciones. Una es que yo creo que un entorno favorable pues ayuda a que la decisión de te capto, encima de tu entorno me gusta, voy a por ti. Luego es verdad que hay clubes que están dispuestos a pagar el desgaste de, hostia, tengo que lidiar con el papá, con la mamá o con el representante. Entonces, si estamos constantemente diciendo lo que tienen que hacer, no estamos formando. Es mentira, no estamos formando a nadie, estamos acompañándolos ahí mientras ganamos nuestros partidos y luego el del primer equipo que elija el que lo quiere. Nos decía, mira, aquí tuvimos un programa el pasado, lo cual supuso la salida del director de cantera, y es que... Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semanita más, Mister. Otra semana. Una semana más. Y otra vez, bienvenidos, Jesús Marcos, Miguel Alonso, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Hoy ya vamos directos. Vamos directos al tema. Bueno, antes de eso, recordad, tenéis enlace al grupo de WhatsApp, que es ahí donde compartimos, el podcast antes que nadie, lo veis días antes que la publicación en YouTube o Spotify, y también compartimos más cosas, más artículos que generamos con muchos de los temas que tocamos aquí. Así que nada, nos vemos dentro. Que el tema de este podcast va a ser, digamos, decisiones o cosas que marcan el desarrollo de los jugadores. En el podcast anterior hemos hablado de un poco en qué etapas nos encontramos cuando hablamos de distintas, digamos, etapa de formación. Pero bueno, me gustaría primero hablar de lo que se lleva en los clubes. Vamos a hablar más en la parte de clubes de rendimiento, de sacarlos de los entornos, meterlos en academias, un poco sobre vuestra opinión sobre eso. Vale. A ver, yo creo que es verdad que hay una gran diferencia entre un club profesional a un club no profesional, ¿vale? Yo creo que además los últimos 8 o 10 años a nivel clubes profesionales creo que se está teniendo algo más de control. Creo que cambió bastante cuando, no recuerdo el año, hace 5 o 6 años, sancionaron a un montón de clubes profesionales por el tema de traer jugadores menores de 18, 16, nunca recuerdo muy bien, de 18, 16, a vivir a España o al club que fuera y poder jugar aquí. Entonces se puso más serio FIFA con ese tema, cambió un poquito la normativa, lo sancionaron a casi todos y desde ahí los clubes, o por lo menos en mi entorno, tienen algo más de cuidado en sacar a un chico menor de 12, 14 años de su entorno y llevarlo lejos de su casa, lejos de su círculo para intentar potenciarlo. Lo cual no quiere decir que se siga haciendo, que sigo pensando que es una gran oportunidad a nivel deportivo. No tengo tan claro que sea una gran oportunidad a nivel personal para chicos muy jovencitos poder vivir desarrollo deportivo dentro de un club profesional. Ya no te cuento si es un Real Madrid o un Atlético de Madrid, que están siempre muchos pasos por delante, a lo mejor en cuanto a medios, no digo a otra cosa. Mira, este verano o el verano pasado me va a matar mi amigo Keoma. Tuve la suerte de, con mis amigos de la Real Sociedad, de ver un poquito cómo trabajaban, cómo era el día a día, y me contaron algo que a mí me impresionó y me pareció... Me gustó bastante, ¿vale? En la Real Sociedad, concretamente, me contaban que un chico solo tienen equipos a partir de infantil, lo hemos comentado en otros podcasts, no tienen otras etapas porque los tienen desarrollados en clubes convenidos, pero los chicos, desde que llegan al club a las 5:30, ni siquiera las familiares los pueden llevar al club, tienen un punto concreto dentro de San Sebastián. Una ruta, pero los familiares ni siquiera los suben en el coche. Los llegan allí a las 5:30 de la tarde, desde que están allí a las 5:30 de la tarde, tienen todas sus actividades, es decir, su plan de estudio, su psicólogo, su entrenador, todo lo que necesita el chico, y están toda la tarde, desde las 5:30 de la tarde hasta, no sé exactamente, 8:30, 9, 10, depende supongo que de cada una de las etapas, y se vuelven para casa todos los días, y ahí intentan cumplir todas las necesidades que tiene un chico desde los 12 años hasta los 18, supongo, a nivel de estudios, a nivel de psicología, que hoy en día está muy desarrollado, a nivel de condición física también está muy desarrollado, a nivel, obviamente, sus entrenamientos con sus equipos de fútbol. Eso para mí me parece idílico, lo cual es
muy poquito real en un club no profesional, que no tiene absolutamente nada que ver. Que un jugador va 10-15 minutos antes de su entrenamiento y sale 5 o 10 minutos después. Ahora, que eso tenga que ver con la captación de jugadores para meterlos en esos entornos, bueno, pues depende de cada club. Yo creo que tiene su filosofía o su cultura. En 2003 yo fundé una escuela de fútbol que se llama Escuela de Fútbol Base Moañesa y surge con la intención de, lógicamente a nivel metodológico, hacer las cosas un poco diferente a como se venían haciendo, pero con la intención de dar ese servicio a todos nuestros chicos. Empezamos con 30, dos equipos de 15 cada uno. Y los niños llegaban a las 5 de la tarde y se iban a las 8:30 o 9, no recuerdo, después de haber entrenado, he ido al colegio, o al revés, he ido al colegio y luego entrenado. He ido al colegio a hacer sus tareas, etcétera, etcétera. No era una guardería, que era lo que le insistíamos a los padres. Es decir, no es una guardería. Si tiene tareas, se viene acá y las hace con nosotros, que para eso contratamos profesoras. El problema de los clubes, digamos, profesionales es que muchos de esos chicos no son de al lado, no son de allí, no son de la ciudad, del club. Entonces hay ese sistema de rutas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Valencia teníamos un sistema de rutas que hacía muchos kilómetros, ¿eh? Y había chicos que salían muy temprano de su casa para venir a entrenar a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa? Que nosotros preferimos eso a tenerlo en nuestra residencia, sobre todo si es menor de 12, 13 años o 14. Entonces la intención era que si podemos evitar que un chico menor de cadete entre en la ciudad en la academia, en la residencia, es lo ideal para nosotros. No es habitual, pero incluso en algún caso se le firmó y se le dejó quedarse en su club para que con 12 años sigues con tu familia. Dicho esto, es cierto que no es lo mismo Valencia o Madrid, por ejemplo, que Marsella, en la que ni el entorno es igual, aunque es idílico en términos de clima, etcétera, etcétera, pero no en términos de seguridad. Por tanto, nosotros teníamos muchos chicos, incluso algo que para nosotros en Valencia era inviable e impensable, chicos viviendo con nosotros, que su casa estaba a 10 kilómetros. Y que era mejor que estuviera con vosotros que en su casa, sí. Eso es, porque no tenían que estar esquivando cosas raras ni... ¿Entiendes? Entonces, claro, es que los contextos son tan diferentes, pues claro, no es lo mismo el País Vasco, que a lo mejor en una hora haces de ruta y llegas a todos los puntos, o me lo invento, en La Rioja, supongo, más fácil aún. Galicia, por ejemplo, es muy complejo. Es que a veces me dicen, no, ¿cuánto estás? Es que 3 horas es salir de Galicia. Sí. Claro, estoy en el extremo ahí de la costa, pues cruzar Galicia es muy, muy, muy lejos. Entonces, y a Mordima no tenemos las mejores infraestructuras, entonces... Lo ideal, y la pregunta era, ¿qué hacemos con esos chicos y cuándo los podemos meter en la academia? Lo ideal es lo más tarde posible. El problema es, pues lo que hablábamos antes en la anterior podcast, de que es que si no va a llegar otro y te lo va a llevar. Va a llegar otro club que le da igual. Claro. ¿Me explico? Sí, la competencia, ¿no? Y luego el querer llegar antes a ese jugador para darle lo que tú piensas que es lo mejor para él, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que yo lo que conozco aquí en España, pues al final son estructuras que están muy bien. Al final van a colegios, el Athletic tiene el liceo y tiene el colegio internacional, o sea, les das un acceso a algo de educación y están muy pendientes con el tema de estudios, con el tema de todo eso. Y no pueden jugar si no cumplen con algo, los académicos, si no cumplen con unos requisitos académicos. La residencia hay un montón de profesionales, están muy bien. ¿Cuándo? Pues lo más tarde. Pero claro, esa competencia. Y luego ves en Centroamérica, en Sudamérica, que he tenido la posibilidad de visitar algunas otras y son los propios padres los que te entregan al niño, ¿no? Por unas condiciones de que vas a comer 3 días, de que vas a descansar, de que vas a tener acceso al colegio, cuando a lo mejor pues eso es más limitado, ¿no? Es como todo. ¿Cuándo? Luego si lo pensamos al máximo rendimiento... Lo llevamos al máximo rendimiento cuando a veces se ve que chicos que vienen con 16, 17, 18 años y descubren Madrid, por ejemplo, ¿no? Eso es peligroso también porque se pueden torcer por otro lado. También todas las edades son sensibles, ¿no? Al final el ser humano está hecho para el cambio, ¿no? Entonces, cambiar esos entornos en cualquier momento es delicado. Lo que sí que es bueno, yo creo, rescatar que hoy en día los clubes tienen unas estructuras muy buenas, tienen muy buenos profesionales que están muy preocupados de una formación integral del jugador
y que creo que España somos pioneros en eso. Ya, realmente en España, bueno, fuera no sé la verdad, pero en España la realidad es que hay grandes profesionales y los clubes realmente están pendientes de estas cosas. A lo mejor hace 20 años, no lo sé, no lo sé, era menos importante, pero ahora están muy, muy pendientes de su desarrollo educativo, de si van a vivir en una residencia que esté en unas condiciones extraordinarias, no vale cualquier cosa. Tienen muy en cuenta si creen que la residencia no le va a venir bien al chico, intentan hacer todo lo posible porque siga en su entorno familiar. O sea, está muy controlado. Lo que pasa es que luego llega una cosa muy importante, que es lo que decía nuestro compañero, que es qué pasa si de repente quieres firmar a un jugador y decides que lo voy a dejar en su entorno porque creo que es lo mejor para su proceso evolutivo, creo que es lo mejor para el chico, pero llega a mi competencia deportiva y le ofrece un contrato y le ofrece... Entonces llega ya el tira floja de quién puede ofrecer más, de quién tiene más prisa, y a lo mejor que es un jugador que lo ideal sería que fuera con 14, 16 años a un club, lo queman una etapa antes por si acaso se lo puedan robar. Adelantarse al rival en ese tipo de movimientos es importante. Es que también es importante, porque si no te Yo creo que hay un papel que tiene que jugar la federación al respecto, que tiene que ver con, pues hablábamos, no sé, creo que en el podcast anterior, sobre la tipología de contratos, la tipología de acuerdos que se puedan hacer. Y igual creo que la federación tiene un papel respecto a los clubes. En España es muy difícil eso, porque no tenemos cultura de dejarnos vigilar mucho. Pero la federación debería tener cierta potestad, aunque eso seguramente tiene que tener una contraprestación para los clubes, de vigilar las estructuras y vigilar los clubes desde el punto de vista formativo o desde el punto de vista de infraestructuras, etcétera. Os hablaba de Francia, que es un país que le gusta catalogar todo mucho y te pone estrellas por todos lados. Pues, oye, en la parte educativa, pues tienes 5 estrellas. En la parte de infraestructura, pues tienes 2. En la parte de servicios médicos, pues tienes 4. Y van catalogando los centros de formación en función de cuántas estrellas tienen, cuántas estrellas sumas. Y eso tiene una etiqueta. Tiene una etiqueta que tú te la comes ese año. Claro. Si lo has hecho mal y te da cierto prestigio si lo has hecho bien. Claro. Entonces eso también les obliga a los clubes. La tipología de formación de los entrenadores, el diploma, las infraestructuras, por supuesto. Nosotros en el podcast anterior hablamos de si los clubes tienen campo o no tienen campo, si tienen que compartir. Nosotros, a veces me suena mucho a excusa también, porque yo también me era de esa mentalidad, pero yo llegué junto con Marco a Marsella y quedamos campeones de Francia el primer año entrando en un campo de 72 por 64. Porque era lo que había, quiero decir. Sí, no, ¿entiendes? Entonces, me he inventado un poco las dimensiones porque no recuerdo, pero sí, ya te digo yo que era casi más largo, más ancho que largo. Entonces, bueno, pues no siempre se hacen las mejores condiciones, pero sí que tiene que haber una vigilancia de las federaciones para que los clubes profesionales lo puedan hacer de la mejor forma. Y luego de forma interna, la gestión de esas residencias dentro de los propios clubes es un tema súper delicado, súper complicado de gestionar, porque, bueno, habéis trabajado en clubes profesionales. Yo recuerdo hace ahora un par de años hablando con un club profesional con el que estaba charlando, prefiero decir quién. Nos decía, mira, aquí tuvimos un problema el pasado, lo cual supuso la salida del director de cantera, y es que en nuestra residencia me voy a inventar el dato, pero no me acuerdo, de 200 plazas que tenemos en la residencia, resulta que el 80% de los jugadores no son titulares, no juegan habitualmente. Y eso es un coste que la propiedad decidió que no tenía ningún sentido, que algo se había hecho mal si gestionábamos una residencia en la que tiene también un coste. También es perverso, quiero decir, claro, te están obligando un poco a que jueguen, pero también hay clubes que cambian cada 6 meses 30 chavales. Que tampoco, bueno, que es criminal, no tiene ningún sentido, claro. y que pasa. Y otros clubes que, por ejemplo, deciden que un jugador va a estar con ellos 3 años, pase lo que pase. Eso es. Y luego ya veremos. Nosotros lo hacíamos así en Valencia porque entendemos que es no sé que sea una cuestión catastrófica de que se haya hecho... O que pase algo... Pero nosotros hemos tenido jugadores que además ya han tocado primer equipo ahora, por ejemplo, Valencia, que son chicos que además le tenemos un cariño especial porque son casos súper complejos, ¿no? De chicos que están lejos pero están peleados con el mundo, cada uno tiene sus demonios, ¿eh? Yo estoy en una etapa muy espiritual de mi vida, ya os pasará cuando tengáis 40 o más. Y es un chico que ahora, claro, y nos escribimos mucho y dice, ¿cómo me acuerdo de los castigos? No los castigos, sino el objetivo, porque él era un chico que tenía que estar en el cadete A, pues se le pasó al cadete, en este caso en Valencia, es la fundación. Era de los mejores jugadores de la academia. ¿Y por qué?
Y dice, porque Lo es lo que necesitas. hay, tío. Tienes que ir ahí, tienes que ahí ser el mejor y ser el papá de los demás que eres mayor. Y lo entendió con el tiempo, no el primer día ni el Claro, segundo. claro. Entonces, las academias tienen una labor muy, muy de familia en ese sentido. Y cuando las academias o las residencias son como un hotel, ¿no? 100 y pico plazas. Yo creo que se pierde mucho ahí la posibilidad de personalizar con los niños y, de ser familia. Y que es muy complicado. Ahora es menor, yo creo, pero antes pasaba mucho cuando aquí en Madrid jugabas contra el Madrid y jugabas contra el Canario, jugabas contra el Vasco, jugabas que se llamaban incluso así, el Canario, el Vasco, y muchas veces ese jugador, el que era de Madrid, te decía que salía de la casa, te decía, es que normalmente aquí el Canario tiene que jugar más, porque al final es un gasto para el club y que esté allí. Entonces, todo ese tipo de situaciones, todo el mundo lo entiende, yo todo creo. el mundo lo entiende, pero el jugador que está allí no lo entiende tanto. Tú eres un jugador... pero claro, es que lo que decíamos de la inversión del club, de la propiedad. Claro. Al final, cuando tú haces una inversión, una apuesta, Pasa en primer equipo. No, claro. Pasa en todo. pasa en todos Es lados. O normal. sea, al final estás depositando. Cuando traes a uno de fuera es porque mejora lo de Madrid. Si no, jugaríamos lo de Madrid. Vamos a hablar del club Sí, de Madrid, sí, que sí, estamos aquí sí, sí. grabando. Si lo mejora, pues obviamente hay, Es lo que hay. más gasto en ese jugador y en principio tenemos que ayudarle a que ese jugador pueda desarrollarse. Por tanto, le tenemos que dar Sí, sí, bueno. esa oportunidad. Y luego que hay una cosa muy clara también que pasa en España, que lo del contrato profesional a los 16 años. Imagínate tú como club, vamos a pensar que, porque muchas veces en España pensamos que el dinero público, o lo vemos nuestro político, ¿no? Cómo gestiona el dinero, parece que da los igual, clubes sí, el sí. dinero, no, hay un dueño, o un grupo de inversor, hay gente que pone su dinero ahí. Claro, tú tienes una Levin, te cuesta Levin 2 años, infantil 2 años, cadete 1 año, cuando te firma el contrato profesional se lo lleva otro equipo. Sí, sí. O sea, has hecho una inversión de 5 años en él, Claro. Pero en Francia eso que no se va. ocurre. O sea, hay países que tienes unos derechos de formación y eso es... O sea, nadie se pone a pensar a ver si se lo rateo por aquí. Eso pasa por caja, quiero decir. Pero Pum, aquí, sí, pum. aquí también hay derechos de formación. Sí, Lo que pero- pasa es que solo si llegas a fútbol profesional. Claro, no, pero Entonces, allí en un jugador que se pasa de un club a un centro de formación, pues tiene que pasar. Sí, pero ¿cuánto es un derecho de formación? depende de los años, es que depende de muchísimas cosas. Y claro, y ahora Y el problema no es ese, perdona. O sea, tiene un baremo que no está mal. El problema está en que aquí solo lo cobras. Primero tienes que darte cuenta, pero bueno, si el jugador llega a fútbol profesional. Muchas veces han pasado tantos años que el directivo ya no es ni el mismo, Claro, ni lo sabía. o ni... el club ha desaparecido. Sí, sí, claro, o sea, sí. pasa entonces. creo que llega, porque yo Sí, te recuerdo lo ingresan. Sí, sí. La FIFA lo tiene traqueado que creo que flipas. llega y te Sí, llega al club. sí, está muy bien controlado. Sí, pero claro que solo de jugadores que llegan a fútbol profesional. Entonces, la inversión en futbolistas, que no llega, el fútbol profesional creo que llega al 1%, ¿no? Entonces, la inversión en futbolistas de segundo año, 2 años alevín, 2 años infantil, luego se va a otro equipo y vuelve, es muy grande. Entonces, lo que dices tú, los clubes de fútbol profesionales, salvo el Madrid, Athletic Bilbao, ¿no? Y uno más creo que es, son empresas. Entonces, están invirtiendo en activos. Entonces, obviamente, van a pedir cuentas por esos activos. Que piensas que va a costar 10, 15, 20, 30 No. millones en 3, 4 años. Y que tú lo has robado por cuánto será ese derecho formativo. Yo creo que cuando mi amigo Kini se hizo de 10 a profesional, 15.000, algunos menos, algunos más. sí, se hizo eso, profesional de Racing, creo que llegaron al equipo del pueblo, llegaron 6.000 euros, creo que fue. Depende de cuántos Claro, años haya eso, jugado, de la claro. etapa en la que haya jugado, A tiene mucho. millones. Y luego hay peleas, ¿eh? Aquí en Madrid hubo un caso famoso con el Adarve, con los Llorentes, ¿no os acordáis de esa? No. Bueno, pues el Adarve aún reclama, no sé cuánto es, creo que son 150.000 euros por un derecho de formación que no ha llegado. ¿De quién? De un jugador, luego te lo digo. ¿Cómo veis vosotros desde perspectiva profesional, de estructura profesional, o no tan profesional, el tema de que los jugadores vayan fuera de lo que viene a ser estructura de club a tecnificaciones, preparación física? Ahí son los preparadores físicos los que más pegas ponen, ¿eh? ¿No? Perdóname. Son los que... porque, claro, hoy en día estamos hablando de equipos top del mundo, ¿no? Estás haciendo una gran inversión y luego tú al jugador no lo controlas Todo. lo que hace por la tarde o lo que hace en otro sitio. Y pasa, ¿eh? A mí me ha pasado. De jugadores ya en etapas altas que vienen con una molestia. Y porque, claro, no hay una coordinación. Entonces, si tu club se vanagloria de ser tan profesional y tenemos tan buenos profesionales, ya tienes todo en el club. No hace falta que vayas fuera.
pero muchas veces pues los representantes o los entornos hacen que quieran eso. Claro, ya hay jugadores que tienen hasta su propio entrenador individual que les analiza Ya sus los partidos, hay, sí. su preparador físico, su nutriólogo. Y muchas veces entras en conflicto. Puedes entrar en conflicto. Cuando yo creo que un club top ya te debería ofrecer eso, ¿no? Y si crees que no te lo ofrece, háblalo. Claro. Pídelo. ¿Sabes? Yo recuerdo el caso de un jugador de muy, muy buen nivel que cuando era todavía un chico de 19, 18 años, me llamó para que lo entrenase. Y a mí me hacía falta el dinero porque yo estaba en mi casa. Y es un trabajador. Y me reuní con él, me reuní con su... Pero eso también tiene que ver con una cuestión quizás de principios y con su familia y su representante. Le digo, mira, no, es que me falta esto y lo otro. Bueno, pues hay dos alternativas. Y una de ellas sería la tercera, es que lo hagamos sin que hables con nadie. Entonces esa ya no lo vamos a hacer. Vas a junto a tu preparador físico y se lo dices. Lo mismo que me has dicho a mí, él lo sabe. No. Pues díselo, tío. Claro. Va a pasar una de dos. O te dice... No tengo tiempo. No tengo tiempo, no me apetece, cobro poco, entonces yo te entreno. O te dice, ok, que te entrenen. Pero si no hablas con él, bueno, la tercera en este caso es, ok, lo hacemos nosotros, ¿no? Te doy ese extra. ¿Qué fue lo que ocurrió? A los 2 días me llamó y me dice, oye, mira, ¿qué tal? Ya está. Bueno, yo perdí un dinero, pero este chico mejoró la comunicación con su staff, que es una cuestión de respeto. Y aquí ocurre una cosa que para mí tiene que ver con los principios éticos de la profesión. No todo vale, para mí, aquí cada uno, no todo vale y nadie, por supuesto sí que es, pero nadie es mejor que nadie. Es decir, no es yo sé más que el de tu preparador físico o yo sé menos. Tú, para empezar, no sabes lo que ha hecho ayer. Aunque se lo preguntes a él, él no sabe explicártelo. Te digo más, aunque te dé los datos de GPS, no sabes cómo se ha conseguido esas métricas. Entonces, es una cuestión, primero, de respeto. Donde yo he estado, estaba prohibido. Asumo que alguno lo habrá hecho. Nosotros abríamos 2 ventanas al año en las que está permitido. Siempre que el futbolista, que su preparador físico, hablase con nosotros. Tiene ese trabajo, él quiere hacer algo más o tú quieres que haga algo más, sí, así. Perfecto. Yo asumo que puede ser que el jugador lo haya hecho aparte y que... Ahora, es que el club es el que los paga. Al jugador y a mí. Y la gente, yo desconozco, no es un mundo ni que me interese ni me guste en exceso, pero muchas veces por darse oye, que soy tu agente, estoy aquí, te voy a ayudar, no están ayudando. Creen que más es mejor y no es el caso. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con jugadores que vienen lesionados y luego los 3 meses de baja me lo como yo. El que pone un servicio médico a su disposición soy yo. Y el que pone un redactador a su disposición soy yo. Y el que paga es el club. Correcto. Que es que el tipo que lo lesionó, lo haya lesionado él ese día o se haya lesionado después conmigo porque no sabía lo que le había hecho, ese tío se lava las manos hasta dentro de 4 meses que vuelva a entrenar con él. Sí. Y es una cuestión ética para mí fundamental. Y además lo que dices tú, a lo mejor aquí en España pasa más, pero que tenemos esa mala costumbre de saber siempre más que el de al lado. Siempre. Entonces, basta que además cuando tienes relación con un jugador de forma individualizada, obviamente a nivel emocional vas a llegarle más a él, vas a tener más fuerza sobre él. Entonces, y pasa constantemente en cualquier categoría, yo creo que cada vez más, además, porque además es un mundo negro económico que se mueve por detrás del fútbol que genera mucho dinero a la gente que está metida en ese tipo de cosas. Las tecnificaciones, todo ese tipo de cosas individualizadas cuestan mucho dinero y generan mucho dinero a los técnicos. Y pasa que llega y no es que lo pongas en contra al jugador del club, pero sí le haces cuestionarse cosas. Correcto. ¿Y por qué? ¿Qué hicisteis ayer? Pues hicimos esto, pues que no sabes. Pues no fastidies. ¿Qué hacías esto un martes? Sí. Pues no, vamos a hacer esto que te voy a ayudar, correcto. Pues ya verás, vas a venir mañana como una moto. Yo tengo que matizar, discúlpame, que yo no estoy en contra de que eso exista si hay comunicación. Claro. Pero el club tiene el derecho, igual como, vamos a decir, entendedme, propietario del jugador, a que no permita eso. Tiene derecho. Y controlarlo por lo menos, ¿no? Sí, claro. Saberlo. Yo no te puedo dar esto porque no puedo, porque no llego hasta ahí. Pero si a veces la cagamos nosotros estando dentro y sabiendo casi todo lo que hace el jugador. No, pero y con selecciones. Al final, muchas veces hay una comunicación muy grande con la selección nacional de cada país o incluso con las regionales, ¿no? Las autonómicas. Al final tiene que haber una comunicación, te vas a saber lo que has hecho. Si vamos a ese nivel de profesionalidad donde cuidamos todo el detalle. Hostia, ¿no? Puedo saber que por la tarde hayas hecho 37 pases largos. Claro. Y la realidad es que pasa, es normal en el día a día y cada vez pasa más porque
Lo que decías, hay muchos representantes que además por ganar un punto con el jugador, no te preocupes que te voy a poner yo ahora un prepa que es buenísimo, que trabajo con fulano, que trabajo con mengano, que te va a poner, Pero ¿quién es responsabilidad de eso? O sea, Claro. ¿quién No, tiene nadie, la además, responsabilidad? Te lo digo yo, del responsable de preparación física que se los come. No, claro. Y además lo que dices tú, en cuanto pasa algo todo el mundo se lava las manos, aquí no hay que saber nada, no, esto... Pero vemos en profesionales, porque luego tú ves la típica foto en verano Eso es tremendo. del Profesionales jugador profesional Sí. que gana una En millonada. verano y en el día a día, un martes. Sí, Con su prepa, sí. se ve mucho en verano, ¿no? Típica foto sin camiseta, en pantalón aquí, y el cadete que lo ve dice, hostia, Yo quiero igual, Yo quiero igual, eso, sí. porque eso me acerca a ser Que sí, profesional. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en Valencia hicimos un grupo específico de trabajo con jugadores que entendíamos que eran jugadores proyectos de club. Entonces, esos jugadores evidentemente se sentían diferentes. Y los otros también decían, y os contaré el caso de César Tárrega, que ahora mismo probablemente esté a un nivel, porque el nivel de centrales de la selección española es ahora mismo muy alto, pero está a un nivel de estar molestando ahí a los demás. César era un chico que no estaba dentro de ese grupo. Y el grupo estaba compuesto por jugadores de que ahora los conoceréis, pero en aquel momento no los conocía nadie, aunque ellos se creían los reyes del mambo, ¿no? Pues porque es lo que tiene la edad. Pero nosotros teníamos en ese grupo jugadores como Fran Pérez, Javi Guerra, Diego López, bueno, 6, 7 jugadores que ahora están en el primer equipo del Valencia y que decíamos Jesús Vázquez, etcétera. Bueno, pues César llamó a la puerta y dice, oye Miguel, yo quiero hablar contigo porque... Claro, César por encima es un chico que está estudiando ciencias del deporte, entonces vio la jugada. Miguel, ¿estos qué hacen aquí? Todos los días aquí 1 hora más y tal, ¿no? Pues ajustamos tuercas, como el que yo le llamo, ¿no? Apretar tuercas o aflojar. Pues yo quiero. ¿Yo no puedo qué? Y dice, pues sí, si tú quieres. Era un grupo abierto, tanto para entrar como para salir. Yo quiero. Bueno, pues mañana a tal hora. Y mañana a tal hora, y pasado. Y era el típico que nunca estaba en las quinielas pero ahí lo tienes. Pero capitán está, ¿no? del Valencia, si no está Gallá y si no está... Y ahí como club, pones todo a su disposición. ¿Y qué habría pasado si hubiera dicho yo quiero todos? Pues lo hacemos con todos. ¿Habríais podido? Sí, el problema es que no todos quieren pagar el precio en fútbol. Ya. ¿Sabes? Lógicamente hay unos que dicen que vaya, no estoy en ese grupo. Y otros dicen, mejor, menos mal que no estoy en ese grupo. Menos, sí. Y otros dicen, como César, que tuvo su premio, que a lo mejor hace todo eso y no llega. Sí. Puede pasar. Yo quiero. Pues la puerta está abierta. Entonces, cuando el club pone todo a su disposición, no hay excusa para irte por ahí a buscar un preparador físico. Pasa que los tiempos, luego también, o sea, muchas veces vemos que los clubes tampoco tienen esa capacidad para poder decir, todos queremos hacer ese claro, luego tampoco hay tantos clubes que tengan 8 campos a su disposición y a nosotros nos pasaba que los chicos tienen una agenda que van al minuto. Como quieras o sea, es que muchas veces no, tienen que estudiar y tienen que venir y tienen que comer, que muchas veces nosotros decíamos, o sea, si no sería mejor un modelo, no sé, como en otros países, en Estados Unidos, que he podido visitar alguna academia en el colegio todo, y dentro del colegio tienen sus entrenamientos y tienen sus cosas y es una agenda. O sea, los clubes que tienen ese poder, obviamente, para poder hacerlo, ¿no? Como el circo. Vemos que el colegio dentro del circo. Claro. Hostia, ¿por qué no tenemos nosotros nuestro circuito hecho? Modelo claro, esto que os he contado, lógicamente se hace con jugadores de juvenil A para arriba. Me explico, no hay ni recursos ni tiempo para hacerlo con un cadete. Pero, claro, Valencia tenía su colegio privado al lado, etcétera. Ahora, entiendo que por eso aparece la figura que, por ejemplo, en otros países de Europa están, incluso alguna como en Dinamarca, es obligatoria, que es el Talent Development, o creo que en Inglaterra también es obligatorio, que tiene que estar dentro del staff. Y eso es un técnico puente entre academia y primer equipo. Nosotros con algunos staff en Valencia pudimos utilizarlo y desarrollarlo incluso en la sesión del primer equipo. Pues Jesús Vázquez, César o quien sea, sube con el primer equipo y ese técnico está solamente pendiente de esos 3 jugadores, o esos 7 o esos 2. Y luego además conciertan con ellos, pues para que no tengan que irse con un tipo que tiene los vídeos del partido y tal, a hablarle de qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor tu entrenador te pide otra cosa diferente. ¿Hasta qué punto se le da importancia a lo que es el entorno del jugador? Entorno familiar, entorno también es un poco su carácter. ¿Cuánto de eso se vigila?
Y en el caso de que se note que hay algo crítico, que hay algo que a lo mejor pues que chirría, como en este caso el club puede atajar intervenir. eso. Intervenir es complicado. Yo creo que ahí yo creo que se mira más en captación. Cuando vas a captar talento, a captar jugadores, sí se tiene, sobre todo grandes clubes, se tiene muy en cuenta el entorno. Ya, pero es que... Porque luego intervenir en el entorno cuando ya está metido es muy, muy difícil, ¿eh? Pero es que un chico de 12 puede cambiar mucho a los 15. Claro. Pero eso no es su entorno, eso es él. Entonces, a un chico de 12 le has educado y le ha educado su entorno. Entonces, si has Las tenido... circunstancias... Bueno, sí, sí, obviamente, pero si tú vas a captar a un jugador de 12 años, que ves que su entorno crees que va a ser un entorno que le va a sumar, que va a sumarle a nivel personal, a nivel social y demás, no tienes problema. Si ves que tiene un entorno que le va a restar, pues ahí ya tienes que decidir si tú eres capaz de incidir en ese chico lo suficiente, si tienes suficiente fuerza para que ese entorno que crees que le va a restar, no le vaya a restar. Yo le haría dos cosas, fíjate, en eso que estás hablando. Una es que yo creo que un entorno favorable pues ayuda a Suma. que la decisión de te capto, encima tu entorno me gusta, voy a por ti. Uh-huh. Y luego es verdad que hay clubes que están dispuestos a pagar el desgaste de, hostia, tengo que lidiar con el papá, con la mamá o con el representante. Uh-huh. Y luego yo sé casos, esto no lo sé por primera persona, pero me han contado que, por ejemplo, Red Bull ha levantado a chicos en el momento de la firma del contrato porque no les estaba gustando lo que estaban viendo. Y por el entorno. Que No llegaban con hace su falta cámara, irse a Red Bull ya. con su cámara personal, y dicen, no, espera, no, Claro. nos estamos en el momento de la firma que han dicho, Sí, sí. por pendiente, yo que sé, que venía Sí, porque han visto que algo iba a restar. cosa que no me gusta, me levanto y no te firmo. Yo tengo un muy buen amigo mío que trabajó muchísimos años, pues nada, puedo decir, la cantera de Barcelona, que siempre lo hablaban, hablando de entornos, decían, mira, a Yamal, decían, es muy difícil un entorno que reste más que este. De hecho, la gente de la casa decía, es tan mal entorno que es muy difícil que este chico, cuando en sus etapas primeras, es muy difícil que este chico al final llegue a lo que ha sido, ¿eh? Y dijeron, esto me lo comentaban como diciendo, mira el ejemplo de que no siempre el entorno, que muchas veces nos encanta decir como el entorno no sea bueno, como no esté el chico en esa burbuja que a veces queremos meter a los futbolistas para que le controlemos absolutamente todo y podamos gestionarle todo. Decían, este chico tenía un entorno más nocivo, era muy difícil de ver. De hecho, en su generación, con mucha diferencia, el que peor entorno, y gente de la casa que tenía muchísima experiencia decía, con ese entorno es imposible que llegue. Bueno, pues no solo ha llegado, sino que seguramente vaya a acabar siendo uno de los mejores jugadores del mundo. No es un buen ejemplo, ¿eh? Porque No, al porque final, claro, la excepción... la excepción marca la La norma. excepción es un jugador, Marca la norma. es un jugador inteligente. No, si no estoy hablando a nivel deportivo. Sí, pero eso ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho porque es un jugador que, como todos los jugadores para mí que llegan a la élite, él es más maduro de su etapa y entonces por eso no le ha condicionado tanto el entorno, que no tengo ni idea, lo mismo luego el entorno no es tan malo como parece, ¿eh? Pero que los clubes lo tienen que mirar, gestionar y que un club, y pasa en miles de casos, recuerdo un caso en el Real Madrid, que es un jugador que es amigo tuyo, que sale del Real Madrid porque ni siquiera tenía un control de la vestimenta adecuada. Son cosas que me parecen una chorrada, pero el chico no sabía en ninguna situación, salvo en un terreno de juego, cómo comportarse en todo, desde cómo se viste hasta cómo se comporta. Pues obviamente es muy difícil, los idiotas, es muy difícil que un jugador acabe llegando a fútbol profesional si no sabe gestionar nada más que desde que pita el árbitro hasta que se acaba el árbitro. Muy difícil. A veces pasa, pero es muy difícil. Sí, ahí en los clubes, si seguimos hablando de los clubes profesionales, tienen que tener la fuerza de... Primero, nosotros, por ejemplo, tanto en Valencia como en Marsella eran... si no somos la primera opción, no seguimos hablando. Claro. Porque es bueno, es que también está el Mónaco. Vale. No sé, chao, está Mónaco. Entonces, eso es la primera de las cuestiones importantes. Porque si tienes que pelearte por un niño de 13 años, si te vienes a la Olympique de Marsella, perdona, es que en Europa, el primero y para siempre el primero que ha ganado la Champions League es el Olympique de Marsella. Ahora ya hay otro, pero hasta ahora había sido... Entonces, la dimensión no la entenderíamos si no vais a Francia a pasar 3 meses, no entenderíais la dimensión del club. Bueno, ahora, es increíble. Otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que lo cierto es que la academia no tenía esa dimensión. Por eso no éramos casi nunca la primera decisión para las familias. Entonces, si tú tienes la posibilidad, tú o tu director de la academia o de la cantera, la posibilidad de decir, no, mira, ¿sabes qué? Que lo estoy pensando mejor, que no. No, es que ya hemos venido, que no, que hasta luego. Nosotros hacíamos venir a las familias a la ciudad deportiva antes de firmarlos. Antes es semanas antes. Vienes aquí, quiero ver cómo
cómo te comportas, tío, ¿sabes? Cómo hablas con tu mujer, si la tienes, o cómo hablas con tu hija pequeña. O en algún caso nosotros fuimos a sus casas. No nosotros, no yo, por supuesto. Pero para nosotros es muy importante eso. Primero eso. Lo segundo es que el futbolista, por supuesto, todos los jugadores tienen un entorno y las familias normalmente es el mejor de los entornos posibles. El mejor. Pues si tu padre no es el mejor o tu madre no es la mejor, pero es el mejor entorno que puede tener ese niño casi siempre. Siempre hay excepciones. Entonces, para nosotros es muy importante, yo creo, para el niño es muy importante que si podemos priorizar que se quede con su familia, que se quede con su familia. Si tiene que ir esquivando balas, literalmente, pues no. Claro. Porque ya la familia, que lo quiere mucho, te dirá, mira, por favor, me lo sacas de aquí. Claro. ¿Me explico? Pero es que es muy, muy, muy importante que luego el club tenga una estructura de soporte para ese niño. Sobre todo el que no está allí en la academia. Perdón, en su casa, el que está en la residencia. Y tiene que haber pues, los psicólogos, los socioeducativos, los gente de apoyo, la gente que... El de la puerta, el de Prosegur. El de Prosegur es su tío. ¿Me explico? Porque está allí todos los días cuando el chaval se levanta a mear por la noche. Tiene que ser su tío, no puede ser un zumbao. Sí, todo. ¿No? Entonces, ¿no? Eso todo lo tienen que cuidar los clubes. Que, claro, ¿no? Es que esos detalles importan mucho. Y por último, lo mismo con los chicos que viven en sus casas, pero también tienen entornos complicados. Pues por lo que sea, porque tienen sus entornos complicados. El club también tiene que estar cerca de esos. No solo puede estar cerca de los que están viviendo en la residencia. Y por eso tienes que tener eso, comunicación con el jugador, comunicación con las familias, talleres de padres. Claro, a mí a veces decía yo, pero ¿cómo vas a hacer tú un taller de padres si tú no eres padre? No, te decían los padres. Bueno, yo soy experto en este tema, nutrición, porque claro... Si no saben, si siempre compran, como dice Jesús Sanchís, el nutricionista que teníamos en Madrid, dice, si compran mierda, pues comen mierda. Claro. Entonces vamos a enseñarles qué es lo que no es mierda, ¿no? Y que puedan comer bien, porque entonces estamos aquí hablándoles de la creatina a gente que come cena pizza. ¿Me explico? Pero lo que está claro es que obviamente es muy complicado ser capaz de incidir en un entorno de un jugador, pero que los clubes cuanto más capacidades tienen, más intentan ayudar. Obviamente porque es bueno para el futbolista, obviamente. Porque además el entorno busca lo mejor para el chico. Sí, bueno, que muchas veces no saben hacerlo. A veces se equivocan. Es querer y saber. Sí, es verdad. Sí, pero que si lo interiorizan, pues quiero lo mejor para el chico. Sí, normalmente cuando hay buena comunicación, cuando realmente el entorno, aunque sea muy nocivo, ve que intentas ayudar a su hijo, es más fácil reconducirlo, pero no siempre es fácil. ¿Cómo desde los clubes o desde los equipos lográis quitar esa... Claro, está la etiqueta de jugadores cada vez más mecánicos y hay menos libertad. No sé si dicen para más juego, robotizados, ¿no? Más mecánicos, más robotizados. Uno, ¿cuánta importancia le dais a esa parte de libertad? Si creéis que la gente está demasiado sesgada con lo de que cada vez son más robots, no hay menos talento por la simple organización de los equipos. Y ¿cómo veis y manejáis esa parte, ese equilibrio de mecanizar, porque hay que organizarse, y darle libertad para desarrollar talento, desarrollar otras virtudes? Bueno, perdón, empieza. No. Dale, Jesús. Bueno, no quiero... Tranquilo, Jesús, tranquilo. No, yo creo que también es un poco como se está organizando ahora mismo el fútbol. Ahora mismo si analizamos la parte técnica del fútbol. Yo ahora que he estado un tiempo fuera, sobre todo, pues ahora me acerco otra vez al fútbol y ves bloques bajos de todos los equipos en 20 metros. Ves que son capaces de estar en cancha rival, en campo rival, perdón, me hablo. O sea, te ha salido México ahí. Estar en campo rival y acumular un gran número de pases. O sea, ves como que el fútbol, que dentro que es abierto, de que cada vez hay más conocimiento y cada vez hay más dato de lo que es relativo al rendimiento, es decir, cómo se consiguen los goles. Transiciones, centrolaterales, ABP. O sea, vamos a provocar eso. ¿No? Vamos a provocar eso. Vamos a intentar hacer que eso suceda. Y por contra, ¿cómo voy a combatir eso? ¿No? O sea, estamos viendo que si tú no te organizas en un repliegue en bloque bajo con al menos 9 jugadores, el rival te va a generar una ventaja y te va a generar una ocasión de gol. Entonces, ves la Champions, veremos el Mundial seguramente y vamos a ver defensas en el área de 11 jugadores.
Entonces dices, ¿eso corta libertad? ¿Eso quita talento? Sí, es que el fútbol está cambiando, yo creo. El fútbol de primer nivel. Porque a nivel condicional son aviones todos, cuidan al máximo detalle. Y los modelos de éxito, el otro día, por ejemplo, vemos equipos en segunda división que juegan a partir de segunda jugada en campo rival. Porque intenta igualdad, que dicen, no, es que no voy a jugar en campo propio. Que está muy romántico esto, de encontrar un tercer jugador, encontrar central libre, sí. Claro, pero cuando bajar de segunda división a primera ref supone no sé cuántos millones, cuando mi futuro profesional está y que tú no eres capaz de generarme un pase de cara, no, empezamos a jugar en campo rival a partir de segunda jugada, vamos a organizarnos bien y vamos a aprovechar nuestro momento y simplificar un poco esto. Bueno, ese es el fútbol al que vamos. Obviamente en etapas tempranas, en etapas de niños pequeños, de alevines, de tal, sí. Ahora vemos el reflejo ese. ¿Quiénes son capaces de marcar diferencia? Lamine Yamal, los extremos estos, ¿no? Yo creo que sí, que hay jugadores, posiciones donde ese desequilibrio marca la diferencia. Pero en general el juego está mucho más ordenado, hay que cumplir con unos estándares, porque si no, no compites al máximo nivel. Yo lo estoy viendo ahora que te digo, analizando mucho cómo se hacen los goles, cómo se genera, pues porque un equipo es capaz de ganar, un equipo no. Entonces yo creo que el fútbol va hacia eso. Fíjate, sí, en un proceso formativo, pues sí, claro, el talento del que regatea, pero yo creo que también hay mucho romanticismo con todo esto y creo que el mundo profesional va hacia lo práctico. Y claro, tú tienes un extremo en primera división que cada vez que intenta hacer 1 contra 1 genera una pérdida y me están transitando 7 veces porque no estoy bien posicionado y tal. La tendencia va a ser el profesional a decirte, nene, elige bien el momento, tal. Claro. A los pequeños, claro, sí, yo un cadete, un juvenil, sí, atrévete, encara, pero creo que en fútbol profesional la tendencia es eso, hacia... Yo creo que estamos robotizando jugadores, como dice Mario, porque el fútbol de élite está exigiendo la especialización. Es decir, necesitamos jugadores que cometan muy poquitos errores, que al final a nivel estadístico generen muchos números, generen muchas situaciones de pase con ventaja, de pase con superar líneas. Entonces, eso exigimos al futbolista. No, tú solo tienes que intervenir en situaciones en las que seas capaz de dar un pase hacia adelante. Si no, no intervengas en la acción. Entonces, estamos robotizando jugadores porque estamos jugando un poco a las matemáticas, a las sumas y a las restas para que al final siempre sean sumas. Entonces, esto hace que al futbolista le exijamos siempre, le quitamos mucha parte de la imaginación, de la creatividad, porque el fútbol cada vez está más controlado en los detalles. Efectivamente, lo dices tú, estamos viendo en primer nivel equipos en 20 metros en bloque bajo, los 11 futbolistas, porque las situaciones de centro lateral hay muy poquita ventaja, tiene mucha ventaja el defensor. Entonces, si defiendo aquí, evito las transiciones, solo tengo que defender bien acciones a balón parado, etcétera, estoy limitando mucho. Entonces, el fútbol se está igualando y estamos intentando conseguir el jugador que sea capaz de generar esas desigualdades con acciones individuales. Para eso los intentamos formar. Entonces, por eso el que vale muchísimo dinero es el que es capaz de cambiar ese tipo de cosas. Si no, es muy difícil. Es que a mí me da la sensación de que nos hemos quitado las gafas de formación ya. Estamos ya con las gafas. Sí, estamos ya en rendimiento. Entonces, estamos ahí. A mí, claro. Si vamos a imaginarnos un caso en el que yo entreno a un futbolista durante 10 años y lo pongo en todos los contextos posibles a hacer despejes, ¿sí? Despeje él solo contra 3, despeje haciendo marcaje individual, despeje defensa zonal, despeje y es el mejor despejando. Si es el mejor despejando y lo has probado en todas esas posibilidades que existen, cuando llega a primera división, si es que es tan bueno y tiene que defender en bloque abajo, pues seguirá despejando. ¿Qué pasa? Que como nos hemos puesto las gafas de fútbol profesional, lo estamos especializando para aquello que se va a encontrar en fútbol mayor, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un caso de una generación que tenía tres centrales increíbles y casualmente los 3 están en primera división. Casualmente. Teníamos a Cristian Mosquera, que está en Arsenal, teníamos a Jarek, que se marchó para Holanda, y teníamos a Rubén Iranzo. Y andaba por ahí otro más, estaba Facundo González, que está cedido por la Juve en el Racing Santander, y nos encontramos con que teníamos en un equipo y medio 3 o 4 o 5 centrales increíbles, claro. Y tú eres el Valencia y tus centrales, ¿para qué están jugando en cadetes o en juvenil B? Para atacar. ¿Por qué? Porque los demás se encierran atrás. Sí, porque además tú eres equipo dominador.
Pues entonces, ¿cómo vamos a crear centrales Despejando si están todo el día atacando? Uh-huh. Bueno, yo es que soy muy poco romántico. Entonces, un central, como decía un entrenador, con el tambor. Y el delantero con el violín. Entonces, cuando el central agarra el violín, aquello no suena. Entonces, déjate, ponte a dar al tambor. Si tú sabes defender, y defender a lo mejor te voy a meter en unas condiciones súper complejas. Por ejemplo, vamos a jugar con defensa de 3 y bloque alto. Bloque alto. Y entonces, cuando te toca defender marcha atrás, pues atrás, sois 3 contra 3, o 3 contra 4, o 3 o 4 contra 4. Pero te tengo que poner en escenarios complejos para que aprendas esas situaciones. Si yo estoy todo el día protegiéndote, que es lo que hacemos los entrenadores de formación, para que mi plan, que soy entrenador, salga bien, te protejo a ti, entonces te digo, mira, cuando tengas el balón, tú juega allí siempre. No decidas nada, ya te decido yo por ti, porque lo pensé ayer en cama. Tú juega allí siempre, ¿vale? Cuando el extremo tenga balón, no pases nunca para atrás el balón, que el lateral es malísimo. Tú centra o juégatela. Si no eres capaz de irte, de regatear a uno, centra. Ya habrá uno allí. Entonces, si estamos constantemente diciendo lo que tienen que hacer, no estamos formando. Es mentira, es mentira que estamos formando. Es mentira, no estamos formando a nadie, estamos acompañándolos ahí mientras ganamos nuestros partidos y luego el del primer equipo que elija el que lo quiere. Ya está. ¿Y sabes a quién quiere? A uno que está en Brasil jugando al fútbol de otra forma. Porque además hay un problema aún mayor, que encima, cuando estás en el Valencia, por ejemplo, que no lo sé, estás en el Valencia, cuando estás en el Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C, eres dominador del 95% de los partidos y cuando luego llegan esos jugadores a primera división, resulta que tienen que defender en bloque bajo, te está atacando equipos muy Por eso dominadores. Tienes que crear tú esos escenarios. Claro. Y el entrenamiento es un momento entonces, yo lo decía muchas veces, que nosotros nuestro momento de mejora es el entrenamiento, muchas veces en este tipo de contexto, porque el fin de semana no van a defender. Entonces, claro, no es lo mismo tener que defender a un delantero centro del Juvenil A del Valencia que al delantero centro del Juvenil A del no sé qué. Sí, pues ese no es aunque sea tu momento de estrella de la semana, no es tu momento estrella de aprendizaje. No sé si me explico. Es que pasa que yo creo que el fútbol profesional demanda la especificidad, demanda jugadores que sean capaces de hacer cosas muy concretas, muy bien hechas, y otras muchas cosas, a lo mejor no tan concretas, también muy bien hechas, pero la formación y el fútbol no profesional demanda otra cosa, y el propio jugador demanda otra cosa. Necesita muchos estímulos para poder crecer y para poder llegar a ese nivel. Imagínate un estigma que tenemos los entrenadores de academia del Atlético de Madrid. Todos sabemos la propuesta y tú en el Atlético de Madrid es imposible que hagas eso, claro, porque eres tan dominador, tan superior, que se acerca más a otro tipo de propuestas, ¿no? Claro. Pero luego también yo creo que en etapas, es que hablo de Jarek, ¿no? Que a mí es un jugador que particularmente me encanta. Ahora está en el PSV Eindhoven, ¿no? Sí. Creo que está. También estamos viendo, yo creo, como determinados clubes firman a determinados perfiles de jugadores para lo que ellos quieren. Y estamos viendo cómo ahí voy a firmar un central, ¿para qué? Para esto, hostia, pues voy a firmar, si ha estado con Arteta, si ha estado con Íñigo Pérez, si ha estado con no sé quién. Y ves cómo están, de qué canteras vienen esos jugadores, ¿no? Pues aquí, esta cantera ofrece este tipo de formación. Esta cantera va más hacia eso otro. Por ejemplo, el Sevilla. Sevilla son equipos competitivos, verticales, agresivos. Pues yo ya sé que a lo mejor si mi primer equipo va a ser así, pues es una buena cantera donde pescar. Claro. Si voy a la cantera del Barcelona, que hace años decían, un jugador del Barcelona o es del Barcelona o no es profesional. Sí. Porque claro, mete todo un jugador del Barcelona luego en un equipo de segunda división. Donde hay que jugar otra cosa. Es que eso es lo que a mí me choca un poco el... Hola chicos, interrumpo un momento el podcast para deciros algo que hablamos mucho en Esfero. Lo comentamos siempre, los entrenadores no están tan expuestos como lo están los jugadores y para demostrar que hacemos un buen trabajo debemos tener todo bien estructurado y organizado. Con una aplicación como GESDEP puedes crear entrenamientos, hacer convocatorias, seguimiento de partidos, seguimiento de jugadores. Todo lo que necesitas para estructurar tu trabajo como entrenador lo tienes dentro de GESDEP. Todo lo que te imaginas. Con el código ESFERO tenéis un 10% de descuento en la aplicación de GESDEP. Desde menos de 6 euros al mes podéis tener una aplicación como esta que es espectacular. Seguimos con el capítulo. Lo que hemos dicho, ¿no? Ostras, claro, es que este ejemplo yo cuando yo jugaba de extremo, ¿vale? Yo cuando iba con la madrileña no era lo mismo, porque yo me enfrentaba a los mejores laterales para desbordar. Entonces yo no desbordaba una de cada una. Claro. No, yo no desbordaba. Entonces, con jugadores Valencia. Ostras, claro. ¿Quién te va a poner en problemas? Claro, por eso hay una distorsión. Tu compañero en entrenamiento. Sí, pero una vez. Pero también es una distorsión, porque la realidad es que luego
a tu compañero le conoces demasiado luego, ¿no? Sí. Y que no y dejas el de tu componente de compañero. no conocer es una circunstancia importante luego en el fútbol. Pero que me resulta Pero por eso, chocante. por eso aparecen esos torneos de Que no un son año, importantes eso. que son muy interesantes, ¿sabes? Ese torneo del Adaptal, etcétera, etcétera, o torneos más concentrados en los que nosotros sabemos que ponemos un poco en riesgo al futbolista desde el punto de vista de concentrar muchos partidos en poco tiempo, pero es que son escenarios ideales. Ideales para- ¿Cuándo tú vas a jugar contra el Tottenham? Y te ponen en tu sitio, ¿eh? Claro, o no, o te dice, O al revés. es que estamos a otro nivel, ¿sabes? Sí, sí, Por sí. eso el Valencia, según CIES, Pero es que de ese es los tu cinco. sitio. Claro, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué Valencia juega el Sub-19 el año pasado? El Sub-19 porque vengo con la nomenclatura francesa. El juvenil juega la final de la Copa de Campeones. Llega ahí, por cierto, con una generación que entrené yo, que eran malísimos. O sea, todo el mundo decía, la peor generación, la peor generación. Vaya, pues lo que tenía era el peor entrenador. Pero igual no era tan mala generación. 8 tíos titulares de esa generación jugando el Campeonato de España y ganando hasta la final con el Betis. ¿No? Sí, con el Sí, Betis. con el ¿no? Betis, con el Betis. Entonces, claro, es que son procesos de maduración y tú tienes que entender que lo que pasa aquí, tú las decisiones, que eso es lo que tiene que ver, eso de esto va a entrenar en formación, que es, yo tomo decisiones ahora para que los resultados se den aquí, no se den aquí. Es decir, yo sé que las decisiones que voy a tomar ahora, las que sea, el modelo de entrenamiento, la forma de jugar, tiene un efecto, o sea, mejor dicho, un resultado. Y el resultado probablemente yo no lo vea, ni lo viva, ni lo pueda disfrutar. Yo los disfruto enciendo la tele y viéndolos cada fin de semana en Mestalla o donde sea. Ahí, yo lo disfruto ahí. Claro, hay que tener una mentalidad muy de formación. Ujú. Y con mucha duda, ¿no? Porque me estoy acordando ahora de un libro que me regaló el gran Víctor Horta, que se llama Superpronosticadores. Y habla de datos, de un montón de cosas a nivel de geopolítica, de empresas y tal, y yo lo extrapolaba a lo deportivo, ¿no? Y una de las conclusiones que saca el libro es que dice que cualquier pronóstico a más de 5 años tienes la misma posibilidad de acertar que un orangután, ¿no? O sea, un orangután le dabas aleatoria y tú tenías la misma. Entonces, también en fútbol base vamos con mucha incertidumbre. Al final son personas, ¿sabes? Y cualquier decisión que tú tomes hoy a 5 años, vete tú a El saber. fútbol es tan complejo que es casi imposible predecir. Nos encanta, se nos llena la boca muchas veces a los que llevamos muchos años, tenemos mucha experiencia, decir, yo creo que este va a llegar, no va a llegar, yo creo que este va a jugar de aquí, va a jugar. Es casi imposible. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que todos casi los que imposible. llegan siempre tienen, hay 7 que los descubierten. No, yo lo vi. Sí, yo lo vi. Eso, sí. Ahora, del 94 o 98% Que dijiste que no también llegaron, también, de eso también dijiste que llegaban. Claro, sí. Es verdad, pero es verdad. Evidentemente. Es que es verdad. Sí. Es que es súper complicado porque hay tantísimos factores que pueden provocar para bien y para mal que un jugador de 13, 14, 15 años acabe jugando a nivel profesional, tantísimas cosas que se pueden torcer o que pueden ir para bien o para mal. Y luego la oportunidad que se genera en el primer equipo, ¿no? Muchas Sí, veces yo siempre hablo de 3 cosas: talento, desarrollo y oportunidad. Sí, sí. Si la oportunidad no se da, por mucho. Decía, quiero que Gerard Piqué, hablando de Lamine Yamal, que antes nos hablaba de él, que quizá Lamine Yamal en su época no hubiese jugado. Con Messi no le estaba, sí, sí. No hubiese jugado porque no lo hubiesen necesitado Barcelona, ¿no? Sí, sí. Muchas veces grandes generaciones salen con grandes crisis económicas, deportivas, y aparece la oportunidad. Pero hay que estar preparado cuando te Sí, dan. Quiero decir, esto es muy de eslogan, pero de pegatina. ¿Y cuántos preparados no han tenido esa oportunidad Sí, y sí. se han quedado Se han por quedado ahí? en camino, sí. Pero sí que es cierto que sí, eso es lo típico de, pues ahora el caso de Valencia o el Celta, que es un club eminentemente Que formador. mira la cantera, sí. Pero porque no tiene un duro. Claro, por quiero decir, necesidad. pues no te toca otra. Pero ojo, que es que el Valencia hace 4 años salva, o 3, salva los chicos, equipo, salvan sí, al sí. equipo Sí, sí. de no descender. Y pues les tocó a ellos, macho. Pero les tocó y lo hicieron bien. Y la mayoría de ellos están aún todavía en primera. Aquí en España. Pero dices tú, porque el modelo del Valencia cambió cuando Les entró tocó. la propiedad nueva. Claro. Me imagino que la gente que está Vale, en pero la atento, casa... esto es muy importante. Y aquí no me quiero yo meter en muchos charcos, pero es que el modelo, hace tiempo que me he ido ahí, pero es que el modelo de la academia también cambió. Claro. Y el Valencia es un club formador desde toda la vida. Hay más de 100 jugadores que son formados en Paterna y han jugado en Primera División, e incluso en Champions y han sido campeones del mundo. Pero es que cuando yo llego al club, la apuesta es de la academia. ¿Por qué o por qué no? A mí me da igual. Sí, Pero la inversión en recursos, la inversión en Sí, estructura, se en invirtió ahí mucho infraestructura, dinero. en organigrama, es tremenda. Sí, Es tremenda. La gente que lleva en el club muchos años, porque yo llego y yo me encuentro ya el chiringuito montado. Pero cuando hablas con la gente que lleva 30 años en el club, te dice, Miguel, que esto no ha pasado nunca.
Los campos bien, gimnasio, nutricionista, para aquí un plátano y para tu casa, hasta ayer. ¿Me explico? Entonces eso yo no entro en el primer equipo porque además no lo toco, pero por suerte, o a lo mejor ese era el plan, formármelo bien porque no va a haber un grupo para el primer equipo, no tengo ni idea si bueno, pues, alguien pensó que a lo mejor era más interesante formarlo bien y es un gasto económico grande, pero menos grande que invertir en activos para luego venderlos. Eso es cierto. Formarlos y luego los vendes, que genera recursos. Yo por dejarlo aquí, que alguno el parking, si no, nos van a destrozar, me quedo con, pues, por ejemplo, casos de Sevilla o Valencia, ¿no? Que ahora están saliendo muchos canteranos. No quiere decir que la cantera de ahora sea mejor que hace 5 años. Hace 5 años era muy difícil entrar en un Sevilla por contratos, por calidad de jugadores, por lo que sea. Pero lo acabo de decir. Oportunidad. Oportunidad, claro. Es decir, ni cuando te pasan cosas buenas eres tan bueno, ni cuando te pasan cosas malas eres tan malo. Y siempre se han formado buenos futbolistas en todas las categorías. Correcto. Lo que pasa es que las oportunidades no son las mismas en cada una de las circunstancias. Correcto. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad en comentarios qué os ha parecido y nuevos temas que queráis que comentemos. Y mil gracias a ambos. Mil gracias. Ha sido un placer. Un placer. Vosotros por la invitación. Esta es vuestra casa. Yo tengo que ir a un hotel. Si me dejas un rincón aquí me ahorro la pasta. Aquí más de una dormida, así que mil gracias. De verdad, a vosotros. Chao. Adiós.